Buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos a la charla online Prevención de fugas en tanques de combustible, tecnología, seguridad y cumplimiento regulatorio. El día de hoy nos acompaña en la ponencia el ingeniero Jan Brani Silva Ramírez, quien es ingeniero industrial colegiado con certificación IG3 en gas natural. Cuenta con amplia experiencia en proyectos de infraestructura energética y almacenamiento de combustibles, así como se desempeña en gestión operativa, supervisión técnica y control de calidad en campo. El ingeniero Yang es responsable operativo en Biotan Solutions. Biotan Solutions es la empresa que el día de hoy nos acompaña respaldando la charla técnica. Es una empresa peruana especializada en soluciones técnicas para la integridad, mantenimiento y rehabilitación de tanques de almacenamiento de combustibles químicos e hidrocarburos, orientada a estaciones de servicio y plantas industriales. Antes de iniciar, les recordamos amablemente mantener sus micrófonos y cámaras apagadas durante toda la exposición. Al finalizar, podrán realizar sus preguntas levantando la mano o escribiéndolas en el chat. En este momento les pido por favor colocar correctamente su nombre y apellido a sus usuarios de Zoom para poder llevar un adecuado registro de la asistencia. Sin más, le damos la bienvenida al ingeniero Jan. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Kiara. Bienvenidos con todos. Bueno, ya me han presentado. Bueno, mi nombre es Jan Silva, responsable operativo de Biotan Solution. Entonces, bueno, el día de hoy, pues, la capacitación que tenemos es de seguridad operativa, prevención de fugas y rehabilitación de tanques de combustibles líquidos, ¿no? En este caso, el día de hoy hablaremos de las tecnologías y prácticas para prevenir fugas y, en este caso, reducir riesgos, ¿no? La capacitación del día de hoy está enfocada más que nada en estaciones de servicio, ¿no? Donde vamos a poder encontrar tanques de almacenamiento de combustibles líquidos. Y pues, en este caso, la idea de estas tecnologías es pues justamente mejorar la integridad de los tanques, incrementar la vida útil de los mismos y en su defecto pues la buena funcionalidad operativa de estas estaciones de servicio como tal, ¿no? Al hablar de prevención de fugas y rehabilitación de tanques de combustibles líquidos, sabemos pues que es un tema clave para la seguridad operativa y también para la protección ambiental, ¿no? A su misma vez también hablamos de la continuidad de la operación en estas estaciones de servicio. Las fugas de combustibles pueden generar contaminación, ¿no? Contaminación ambiental. También pueden originar riesgos de incendio, pérdidas económicas, por lo cual pues es fundamental implementar nuevas tecnologías de detección tempranas y sistemas de rehabilitación seguro, ¿no? En este caso, cuando hablamos de rehabilitación de fugas, ¿qué significa una rehabilitación de fuga como tal en un tanque? Perdón, rehabilitación de un tanque, me equivoqué ahí. En este caso, pues es rehabilitar, restaurar técnicamente, operativamente, la funcionalidad de un tanque, ¿no? Para que éste pueda operar de forma segura, eficiente y así también incrementar su vida útil, ¿ok? Entonces, en la presentación que nosotros tenemos, pues aquí eh, esta charla va a estar desarrollada en, de acuerdo a la siguiente estructura, ¿no? Donde tenemos un índice general, ¿no? Objetivos, las entidades regulatorias en el Perú, quiénes son las que pues van a inspeccionar, verificar que un tanque esté operando correctamente, ¿no? Así como también las normas aplicables, cuáles son los sistemas de tanques enterrados, modos de falla usuales en estos tanques de almacenamiento, así como la importancia de las pruebas de hermeticidad, tecnología de detección de fugas y las rehabilitaciones como tal, ¿no? Vamos a finalizar con unas conclusiones para poder, pues, indicar, en este caso, las mejoras que pueden tener esas tecnologías aquí en el Perú. Bueno, ahí justamente estamos mostrando unas imágenes de prácticamente corrosión del metal, ¿no? En el interior de un tanque de combustible líquido, ¿no? También puede ser corrosión externa, como corrosión interna, ¿no? Así como agujeros, agrietamientos, fallas que puede tener el mismo tanque por
que su periodo de vida, pues en este caso ha sido muy larga, o en su defecto, pues la misma corrosión originada tanto de forma interna del tanque como de forma externa, ¿no? Entonces vamos a hablar de esos puntos en específico, ¿no? El objetivo de esta presentación es analizar los principales mecanismos de prevención y detección de fugas en estos tanques enterrados. También revisaremos las tecnologías de inspección y pruebas de hermeticidad y en este caso, pues, su relación con el cumplimiento del marco regulatorio supervisado por las entidades competentes como lo son el Ministerio de Energía y Minas, o SINERMIN, y en este caso, pues, la UEFA, ¿no? La UEFA, en este caso, que se va a encargar de velar por todo el sistema ambiental, ¿no? Eh, y vamos a hablar, pues, de los marcos regulatorios, ¿no? Cómo actúan cada una de estas entidades competentes bueno, en las estaciones de servicio como tal, ¿no? Así que voy a proyectar la siguiente diapositiva, ¿no? En donde vamos a hablar, pues, con respecto a las entidades regulatorias en el Perú. Las tres más importantes que hemos mencionado ya anteriormente, que cada una de ellas, pues, va a velar por la integridad, ¿no? Tanto del tanque como de los sistemas ambientales, ¿no? Entonces, como seguridad operativa, ¿no? En el Perú las instalaciones de hidrocarburos están reguladas por diversas entidades. En principio, para la seguridad operativa, en este caso tenemos a OSINERMIN, ¿no? OSINERMIN va a verificar, en este caso, aspectos como la integridad de los sistemas de almacenamiento, es decir, si un tanque de almacenamiento es estanco o no, ¿no? Y esto se verifica, sabemos, con pruebas de hermeticidad, ¿no? Aquí hay dos formas de ver de que un tanque pueda tener continuidad operativa o no. En este caso es que el tanque, pasando una prueba de hermeticidad, sea estanco y continúe su operatividad, o en este caso el tanque pues no pase la prueba y tenga que haber una parada operativa del mismo, ¿no? En su defecto, al haber una parada operativa, ya surge distintas preguntas. ¿Este tanque ha estado fugando combustible a terreno natural o no? O en este caso, hay fisuras, hay agrietamientos, hay huecos, y qué es lo que se tiene que hacer. En este caso, dependiendo de la integridad del tanque, o es cambiado o puede ser rehabilitado. Y aquí en el Perú, pues existen distintas maneras de rehabilitar un tanque, pero en su mayoría no son las más fiables, ¿no? Que ya son en este caso, las que vamos a hablar más adelante, ¿no? A su vez, tenemos la fiscalización ambiental, que en este caso pues, se va a encargar la OEFA, ¿no? De fiscalizar los impactos ambientales y la contaminación del suelo o aguas subterráneas, ¿no? La OEFA es el organismo de evaluación y fiscalización ambiental. No solo multa, sino que también tiene un sistema completo de sanciones administrativas en caso haya alguna fuga de estos tanques de almacenamiento de combustibles, ¿no? Y como tercer ente importante también tenemos las autoridades regionales, ¿no? La DREM, ¿no? La Dirección Regional de Energía y Mina, que en este caso supervisa, hace supervisión administrativa y técnica a nivel regional, ¿no? Y el otorgamiento de las autorizaciones y registros, ¿no? Así como la coordinación con entidades fiscalizadoras nacionales, ¿no? Esta va de la mano incluso como SINERMIN y la UEFA como tal, ¿no? Entonces, estos tres entes importantes son las que regulan justamente no solamente para tanques de almacenamiento de combustibles líquidos en estaciones de servicio, sino en otros tipos de servicios, ¿no? Entonces, eh, esto es lo que respecta a entidades regulatorias en el Perú. ¿Cuál es la importancia de prevenir fugas? Pues en este caso, justamente, bueno, hay distintas, en este caso, importancias de las cuales hemos tomado 6 puntos importantes, ¿no? La primera en este caso es la protección ambiental, ¿no? La fuga de hidrocarburos, pues pueden generar impactos directos a largo plazo en el suelo o en aguas subterráneas. ¿Por qué? Porque al tanque, al estar corroído, al estar agujereado o fisurado, pues va a derramar combustible líquido a terreno natural.
una pequeña filtración sostenida puede migrar a través del terreno y contaminar y hacer una contaminación acuífera, ¿no? ¿Por qué? Porque también en los suelos de estas estaciones de servicio tenemos napa freática, ¿no? Aguas que se van a encontrar en los subsuelos. Entonces, al haber un derrame de combustible líquido, puede hacer esta contaminación. Además, en el mercado nacional sabemos que podemos encontrar tanques con más de 30 años de antigüedad, ¿no? Y en su mayoría pues están dañados, agujereados, ¿no? Tienen que pasar una prueba de hermeticidad para saber si verdaderamente es estanco ese tanque, ¿no? También sabemos que si hay contaminación de combustible al terreno natural, una gota de combustible puede contaminar 100 litros de agua, ¿no? Entonces, ya estas fiscalizaciones justamente por parte de la OEFA son muy importantes para pues, evitar este tipo de inconvenientes, ¿no? Y es por eso que las sanciones justamente son muy fuertes, ¿no? Eh, Otro de los puntos importantes también que hemos considerado, en este caso, es el cumplimiento de la normativa vigente, ¿no? Es el punto número 2, el punto de justamente que se encuentra abajo de protección del medio ambiente, en donde pues la detección y prevención de fugas es un requisito técnico, pero también un requisito legal, ¿no? En el Perú, que va a ser, en este caso, o van a hacerse ser cumplidas por la OEFA o también OSINERMIN, ¿no? Estas entidades, ¿qué van a exigir, no? Exigen los sistemas de, en este caso, de contención. Hay tanques ya a doble pared, protección con geomembranas, enfibrados, etcétera, ¿no? Y justamente eso es una de las tecnologías que ya se aplican ahí en el Perú, pero que en este caso hay tecnologías mucho mejores, ¿no? Que van a ayudar a, pues, a generar una integridad interna en el tanque, ¿no? ¿Qué otro punto importante? Pues los monitoreos de fugas en tanques y tuberías, ¿no? Así como los registros de mantenimiento y también inspección. No cumplir, pues, no cumplir estas exigencias, ¿no? Puede generar, pues, multas económicas significativas, paralización de operación, observaciones de auditoría, entre otras, ¿no? Ya sabemos que la prevención no es solo técnica, sino también un requisito regulatorio crítico, ¿no? En las estaciones de servicio. El tercer punto, pues, es la seguridad de las instalaciones, ¿no? Ya vamos a hablar en las posteriores diapositivas, vamos a hablar justamente de dos tecnologías importantes que se manejan ya a nivel mundial, ¿no? Mayormente en Europa y que las estamos aplicando o se aplican aquí en el Perú como tal, ¿no? Eh, y pues que ayudan bastante a que la periodicidad, el tiempo de vida de un tanque de almacenamiento de combustible pues se incremente, ¿no? Pues con respecto a seguridad de instalación, las fugas pueden generar acumulación de vapores inflamables en espacios confinados o en zonas cercanas a la superficie. ¿Cuáles son los riesgos asociados que puede tener las instalaciones? Pues en primera instancia, incendios, explosiones, afectación al personal o también a los propios clientes, ¿no? Un punto clave importante en este sentido, pues es que los vapores de gasolina tienen límites de explosividad bajos, por lo que las pequeñas concentraciones ya pueden representar pues un peligro, ¿no? Un sistema sin control de fuga es una instalación con riesgos pues latentes, ¿no? Como punto número 4 tenemos la prevención de pérdidas económicas, ¿no? Eso obviamente que en muchas estaciones de servicio pues también toman de interés no solamente la protección ambiental, sino también las pérdidas económicas. Una muy importante, si tu tanque está fugando, obviamente vas a tener pérdida directa de combustible, ¿no? Costos de limpieza ambiental, porque una vez que te fiscalice la OEFA, pues en este caso te va a dar una penalización, ¿no? Obviamente después de la inspección que se realice, ¿no? Reparaciones de infraestructura, que quiere decir que vas a tener, uno, que hacer nuevamente tu tanque estanco, ¿no? Es decir, rehabilitar tu tanque,
o cambiarlo, ¿no? Pero el cambiarlo, pues te va a generar una pérdida, bueno, un costo, ¿no? Para ese tanque nuevo, paradas, trámites, trámites municipales, trámites con las entidades competentes, y eso no va a durar 1, 2 o 3 semanas, ¿no? Eso te va a durar, pues, en este caso es un largo plazo, ¿no? 3 meses, 6 meses, y así sucesivamente. Y no solamente paras el tanque, sino que paras toda la estación de servicio como tal, ¿no? Entonces, eh, esa puede ser, pues, como prevención de pérdidas económicas, ¿no? Puedes tener demandas o sanciones. Eh, en este caso, un ejemplo práctico, pues una fuga pequeña, ¿no? Gotas por minuto, puede representar cientos de litros perdidos, en este caso, al mes, ¿no? Porque pues puedes tener tú un tanque de 4.000, 5.000, 9.000 o 14.000 galones, pero sin embargo lo almacenado a fin de mes no va a ser, en este caso, lo que verdaderamente tú adquiriste, sino que has ido perdiendo, ¿no? Por medio de estas filtraciones, combustible como tal, ¿no? Luego tenemos, en este caso, protección de infraestructura, ¿no? En este caso, las fugas van a acelerar, pues, en este caso, el deterioro de los tanques metálicos y, pues, así como también las tuberías enterradas, uniones, accesorios y entre otros, ¿no? Como punto número 6 tenemos la continuidad operativa de las instalaciones, ¿no? En este caso, una fuga no controlada puede originar el cierre parcial o total de las instalaciones, ¿no? Puedes tener, en este caso, de acuerdo a esta parada, una intervención de emergencia, porque ya si tu tanque, en este caso, tiene bastantes agrietamientos, bastantes orificios, pues vas a tener que hacer una parada de emergencia, ¿no? Para poder rehabilitar este tanque, ¿no? A ver, vamos a cambiar de diapositiva. ¿Cuáles son los modos de fallas en tanque de combustible? Como ustedes pueden apreciar en la imagen, Eh, se pueden ver agujeros que justamente están unos cintillos insertados en cada uno de los agujeros. Si se puede apreciar, ese es el fondo de un tanque, ¿no? Ese es el fondo de un tanque, en donde pues tiene distintos agujeros, de los cuales obviamente la pérdida de combustible es mucho más alta en ese sentido, ¿no? Si en ese caso ese es el fondo, las paredes también pueden tener la misma deficiencia, y pues que en este caso estos tanques de acero, como mismo lo dice la diapositiva, están expuestos a diferentes mecanismos de deterioro, ¿no? Que pueden comprometer su hermeticidad. ¿Cómo se pueden generar estos tipos de corrosión? Pues en este caso tenemos una corrosión interna por medio de combustible y hacia el acero. Como punto número 2 tenemos la corrosión externa, pues el terreno natural, la napa freática, lo que va a originar, ¿no? Que con las aguas subterráneas este tanque pues empiece a corroerse tanto de la parte externa y hasta que pues va a llegar a la parte interna del tanque y generar, en este caso, estos orificios, ¿no? También puede fallar la soldadura del tanque, ¿no? Puede ser incluso en el mismo diseño. No suele suceder porque obviamente esos tanques son probados, pero eso no quita que no vaya a pasar en algún momento, ¿no? Pueden ser también de acuerdo a fallas en sellos y uniones, un mal sellado, una mala unión. Esto puede generar filtraciones internas que a largo plazo pueden originar corrosión y posteriormente una falla. O por último, el envejecimiento del mismo sistema, ¿no? El tiempo de vida del tanque de almacenamiento de combustible, ¿no? Ok, 7. Ok. Ok, ¿cuándo es necesario rehabilitar un tanque? Pues en el lado izquierdo tenemos en este caso un pequeño, pues unos pequeños puntos, ¿no? Los tres más importantes que suelen usarse para saber si es que cuando es un tanque necesariamente para rehabilitarlo.
¿no? En este caso, cuando no supera la prueba de hermeticidad. Si por A o B tocaba realizar una prueba de hermeticidad, en este caso a un tanque de almacenamiento de una estación de servicio y no superó la prueba de hermeticidad, quiere decir que tiene alguna fuga por algún lado, ¿no? Entonces, por ende, Ocinermin, ¿no? De acuerdo a sus plataformas tecnológicas que ellos tienen, eh, que lo realizan a través de entidades acreditadas por medio de INACAL, ¿no? El Instituto Nacional de Calidad, que en este caso, pues, ellos suben un certificado del cual es un tanque estanco o no, si ha superado la prueba o no. En su defecto, si no ha superado la prueba, pues este certificado va a indicar ello y Ocinermin va a poner cartas en el asunto y poner en parada ese tanque de almacenamiento hasta que sea restituido, rehabilitado o, en este caso, general el cambio, ¿no? Cuando se detecta un deterioro estructural significativo, como segundo punto, cuando el tanque ha superado su vida útil operativa y esto va a originar la prohibición de la operación, por lo que ya hemos mencionado con respecto a Ocinermin y las entidades acreditadas por medio de INACAL, ¿no? Eh, Luego tenemos por qué rehabilitar un tanque, ¿no? ¿Por qué rehabilitar un tanque? ¿Cuáles son las normas y decretos que respaldan esta tecnología? En este caso, pues tenemos decretos supremos, ¿no? En el 054-93 y el actual el 01-22, ¿no? El primero es el reglamento de seguridad para establecimientos de venta al público, ¿no? Que establece condiciones de seguridad para sistemas de almacenamiento, que es el primer decreto supremo. El segundo es la norma para la inspección periódica de hermeticidad de pruebas de tanques enterrados para almacenamiento de combustibles. En este caso define la periodicidad de pruebas y la verificación de fugas, que es al finalizar las diapositivas, es el 7.1 justamente que vamos a hablar. Luego tenemos la resolución de Consejo Directivo de Ocinermin y el marco normativo de la OEF, ¿no? Eh, que nos habla del control de contaminación de suelos y aguas subterráneas por hidrocarburos. Pero también esto se avala no solamente en decretos supremos y en normas nacionales, sino que también se avala en normas internacionales, como son la API, ¿no? El API las une, ¿no? En este caso, pues hemos tomado en consideración poner las normativas UNE, que también establece construcción de tanques, por ejemplo, la 62422, que nos habla de construcción de tanques de doble pared por transformación in situ, en este caso de tanques de acero. ¿Qué quiere decir? Que vas a revestir un tanque de almacenamiento de combustible líquido de metal, lo vas a revestir internamente con materiales plásticos, como lo puede ser pues, la fibra más la resina, ¿no? Eh, ¿Sí? Ok. Luego tenemos la UNE 53991, la 53935, la 53968, que también son, en este caso, normativas similares, ¿no? Procedimientos para reparación y rehabilitación de tanques, ¿no? Tanto en simple como en doble pared. ¿Ok? Vamos a continuar. Ok, ¿cuáles son los métodos que usualmente o se han estado utilizando para la rehabilitación de tanques? ¿No? En este caso, las limitaciones de las reparaciones convencionales de estos tanques, vamos a nombrar tres en específico, ¿no? La primera es parches metálicos localizados, ¿no? Que esto se suele hacer tanto en tanques horizontales como tanques de eje vertical, ¿no? En los fondos, justamente, ¿no? Donde mayormente hay presencia de combustible y donde hay presencia de corrosión, ¿no? Se localiza exactamente dónde se encuentra el problema, ¿no? Los agujeros, las grietas, etcétera, y se parcha, ¿no? Se localiza y se parcha. Pero esto no es al final una buena, bueno, es una práctica en este caso para salir del paso, ¿no? Pero en su defecto esto no te va a impedir de que al lado de ese parche pueda salir otro agujero, ¿no? Si lo parchas hoy, mañana de repente sale otro agujero al lado del tanque, ¿no? O en los fondos, en la parte superior, ¿no? Es una práctica momentánea.
¿no? Es una reparación momentánea, ¿ok? Entonces, para eso sirven estos parches localizados. También tenemos, no solamente son de tipo metálico, sino que en el lado derecho también tenemos reparaciones puntuales de corta duración, que también se utilizan de fibra de vidrio, mayormente a granel, o localizan netamente el problema y también generan ese parchado. Pero la misma situación que la anterior, ¿no? Va a ser justamente momentánea, porque eso no va a evitar de que el tanque no vuelva a fugar, ¿no? Por otro lado del mismo, ¿no? Y como tercer punto tenemos los recubrimientos o enfibrados no estructurales, que netamente son mantas con fibra de vidrio y resina, pero son de calidad muy baja. ¿Y esto qué va a originar? Que en 1 o 2 años estés nuevamente reenfibrando, 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 y justamente la calidad de estos materiales es para eso, ¿no? Para que estés constantemente trabajando ese tanque, porque pues la calidad del material es muy malo, ¿no? Ahí se está viendo que si no tiene una buena adherencia, eh, una buena dureza, ni siquiera genera una barrera estructural, sino que va a desprenderse como tal, ¿no? Esas son las limitaciones de las reparaciones convencionales que se han estado utilizando aquí en el Perú, ¿no? Y en otras partes del mundo. Esto, nuevamente, como he mencionado, te va a durar, pues, 1, 2 años, 3 años, y los costos van a seguir siendo los mismos, ¿no? Vas a seguir gastando, vas a seguir gastando, vas a seguir gastando, hasta que, en este caso, pues, vayas a cambiar ya netamente el tanque como tal, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se necesita justamente? Perdón, se me fue la diapositiva. ¿Qué es lo que se necesita justamente en estas nuevas tecnologías? No solamente es eh, rehabilitar un tanque con una tecnología ideal, ¿no? Que tenga una barrera estructural que te resista con el tiempo, sino que también el tiempo de ejecución sea rápido, ¿no? Hay enfibrados que normalmente se hacen aquí en el Perú que te pueden durar tiempo de ejecución 30 días, 40 días o entre otros. ¿Por qué? Porque pues el tiempo de gasificación es muy prolongado. este, la limpieza del tanque, en este caso el tiempo puede durar entre 1, 2 días, 3 días o 4 días, y luego el enfibrado otros días más, ¿no? Por el demorado de secado, este, y las partes finales que normalmente se realizan en este tipo de enfibrados. Un punto clave para la desgasificación segura, en este caso, es usar pues, equipos ideales. En este caso estamos mostrando un ecofiltro, ¿no? Que sirve para una desgasificación segura, para evitar paradas innecesarias. Anteriormente, cuando se desgasificaba un tanque, se tenía que paralizar la estación de servicio, ¿no? Porque los gases se enviaban al exterior, ¿no? Por medio de los tubos de gasificación del tanque, ¿no? De eliminación de gases como tal. Pero en este caso, este ecofiltro, por ejemplo, que es una tecnología que va a la vanguardia, también es de tiro forzado, ¿no? Que en este caso empuja los gases han estado en el interior del tanque hacia este ecofiltro, pero este ecofiltro no envía los gases hacia el exterior, sino que los atrapa en su interior por medio de filtrado, ¿ok? Y del mismo modo empieza a medir, ¿no? Con obviamente medidor de gases, ¿no? El límite de explosividad inferior hasta que pues el tanque tenga pues el- la concentración de gases en cero, ¿no? El IES en cero. Y esto no te va a durar, pues, de ejecución un día, 2 días, ¿no? En este caso te puede demorar 1 hora o 2 horas como mucho, dependiendo del volumen del tanque, ¿no? Entonces, justamente, y como lo podemos leer en pantalla, los gases generados durante la ventilación del tanque no se liberan directamente a la atmósfera, sino que va dirigido al ecofiltro, ¿no? Va a tener una turbina que va a inyectar aire al tanque, este aire va a salir hacia el ecofiltro y el ecofiltro pues los va a atrapar, ¿no? Hacia el exterior no va a botar nada. Entonces tú no tienes que hacer la parada de la estación de servicio, sino que en este caso netamente estás interviniendo el tanque.
¿ok? Y es lo más rápido. ¿Cuánto normalmente puede durar un enfibrado con las nuevas tecnologías, ¿no? En simple pared o en doble pared, en un tanque de almacenamiento de combustible líquido, con esas tecnologías te va a durar como máximo 10 días. 10 días o a lo mucho 12 días, dependiendo del volumen del tanque. Es lo más rápido, lo más sencillo que se puede hacer, porque si tú tienes el material, tienes la resina ideal, tienes las mantas de fibra ideal, pues en este caso, y el proceso ideal, en este caso, la ejecución va a ser mucho más rápida, ¿no? Existen distintos, en este caso, puntos importantes por los cuales una estación de servicio le tiene que pedir al ejecutor con respecto a los enfibrados, ¿no? Existen distintos puntos. En este caso podemos nombrar los tres importantes, ¿no? Que tenga una buena adherencia, una buena resistencia y una buena dureza de los enfibrados. Esto tú se lo puedes pedir al ejecutor, incluso puedes solicitar una probeta, mandarla al laboratorio y que te diga, en este caso, si cumple lo mínimo exigido de acuerdo a las normas internacionales. Es lo primordial que se le tiene que exigir, en este caso, a una empresa que enfibra tanque de almacenamiento de combustible. De acuerdo a las normas, hay normas API, normas UL, pero en este caso estamos nombrando la UNE, la 53991, anexo A, y de acuerdo al país te va a decir lo mínimo exigido de adherencia al metal. Cuando hablamos de adherencia es de la fibra más la resina hacia el metal, cómo se pegan este material, ¿no? Te dice que lo mínimo exigido es 6 megapascales de resistencia a la tracción en el ensayo de adherencia, que quiere decir que tiene que tener 6 megapascales de la fibra hacia el metal, ¿no? Que se pegue. Y no suceda lo mismo que hemos mostrado anteriormente, ¿no? Como el punto número 3, ¿no? De la diapositiva, ¿no? Que se despegue de esa forma, ¿ok? Entonces, ese es un punto importante. El siguiente es la resistencia mecánica. También estamos tomando la UNE 13121-3 mediante el método ASTM de 790, que tiene que tener resistencia a la flexión típica requerida de 80 megapascales, superior a 80 megapascales, ¿no? Para laminados estructurales. Y la dureza, en este caso, que se mide por medida de Barcol, ¿no? Que es una unidad de medida para plásticos reforzados, ¿no? En donde esta dureza, ¿no? Del enfibrado, por ejemplo, si tú utilizas una buena resina más una buena fibra, pues en este caso, esto te puede tener una resistencia como si fuera una plancha de acero A36 de 3.5 milímetros, ¿no? Una dureza como si fuera un metal, ¿no? Entonces, estos enfibrados tienen que tener esas características para que no te dure un año, 2 años, 3 años o 4 años. Esto te puede durar 10, 20, 30 o 40 años, dependiendo de cómo tenga el mantenimiento de los mantenimientos superficiales, estos tanques de almacenamiento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de dureza, por ejemplo, muchos enfibradores lo que suelen hacer es el perfil de anclaje, ¿no? En este caso, suelen granallar el tanque internamente, ¿no? Eh, en este caso, pues, generar un perfil de anclaje adecuado, ¿no? Por medio de métodos abrasivos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué te dice, por ejemplo, la SCP-11, ¿no? ¿Qué te dice la SCP-11? Que tú no puedes utilizar métodos abrasivos en un tanque que ha sido puesto en servicio, ¿no? Porque puedes originar una peligrosidad, una explosión interna, ¿no? Entonces, los métodos que se admite esta normativa, pues en este caso es satinar, ¿no? Satinar superficialmente las paredes del tanque y con eso ya puedes generar una adherencia, no necesitas generar un perfil de anclaje como tal. Y justamente, mayormente los enfibradores lo que hacen es generar un perfil de anclaje superior para poder adherir, ya que pues
la resina más la fibra son de calidad muy baja, ¿no? Y encima se tienden a despegar a los 2 años. Entonces, si tú utilizas una buena adherencia, una buena resistencia, satinas bien, y tienes un material con una dureza superior, pues en este caso este material te puede durar un largo periodo de vida útil para el tanque, ¿no? Ok, tenemos dos métodos importantes, en este caso, como habíamos mencionado, de enfibrados para tanques de almacenamiento, ¿no? Como ustedes pueden ver, en este caso, ese es el fondo de un tanque, ¿no? Enfibrado en simple pared. Se puede ver que en este caso, mantas de fibra han sido colocadas traslapadas una sobre otra por 10 centímetros y que se ve pues correctamente ejecutado. Esto se realiza mediante un sistema monolítico. ¿Qué es un sistema monolítico? Pues que en este caso se recubre todo el interior del tanque. Esa es la diferencia con respecto a los métodos convencionales, que el tanque se recubre en su totalidad internamente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que al tú enfibrar el tanque por completo, pues obviamente ya no va a haber una corrosión desde el interior del tanque hacia afuera, ni de afuera hacia adentro. Lo que va, en este caso, va a haber una corrosión de terreno natural, sí, al metal, pero quien está sosteniendo el combustible es el enfibrado como tal, ¿no? El enfibrado en simple pared. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás justamente realizando un tanque de fibra dentro de un tanque de acero, pues en este caso, pues un tanque de acero ya utilizado anteriormente, ¿no? Entonces, en este caso, pues la idea, la función principal, como menciona el punto número 2, es restaurar la estanquidad del tanque e integridad estructural. Luego vas a tener el sistema monolítico, ¿no? De una capa, puede ser 2 capas, puede ser 3 capas, dependiendo pues, el espesor del tanque, y que esta pues vaya a tener la adherencia al metal incluso de 18 megapascales, ¿no? Nosotros usamos en este caso una adherencia al metal de 18 megapascales, superior a lo mínimo exigido de la normativa, ¿no? Entonces, también tenemos la protección ambiental. En este caso obviamente va a ser el nivel alto, porque si tu enfibrado va a durar muchos años, pues en este caso no necesitas estar reacondicionando nuevamente el tanque, ¿no? Así que la protección ambiental va a ser muy alta, va a recuperar la integridad del tanque, va a poder ser restituido, ponerlo en servicio, ¿no? Y extendiendo su vida útil, ¿no? ¿Cuál es la idea también de estos enfibrados con nuevas resinas y tecnologías de fibra? Pues que va a mejorar la integridad estructural estructural superficial del tanque, ¿no? Este laminado interno va a aportar rigidez adicional y puede ayudar a distribuir los esfuerzos en zonas afectadas, ¿no? Por corrosión localizada, ¿no? Reduciendo la probabilidad de fallas puntuales, ¿no? Este tanque es en simple pared, pero también tenemos en este caso que ya visualizar esta tecnología que es tanques a doble pared por medio de fibra de vidrio, ¿no? Que también son sistemas monolíticos. En este caso es así como tiene que quedarte un tanque rehabilitado, ¿no? Un tanque prácticamente nuevo dentro de un tanque viejo metálico, ¿no? Que te va a durar un periodo de vida de 30 años y pues la garantía del material tiene que ser pues también mayor, ¿no? Entonces, ¿cuál es la novedad? Por ejemplo, vemos en el lado inferior derecho que tenemos una pared, una L invertida, ¿no? Que es el corte de un tanque, por ejemplo, de eje vertical, que también en los fondos se realiza, en este caso, en doble pared, ¿no? La parte céntrica es una cámara intersticial, ¿no? Una cámara de aire presurizado. En sus lados, con el lado izquierdo, lado derecho, son las capas de fibra. Una que va a estar en contacto con el metal y la otra que va a estar en contacto con el combustible líquido, ¿no? Y en el centro, pues el aire que va a ser monitoreado 24/7 por medio de un sistema de detección de fugas permanente. ¿Qué quiere decir? Que si en el caso tu tanque empieza a fugar, cosa que no suele pasar con estos enfibrados, suele fugar, tú lo detectas en el momento. No tienes que estar pasando o esperando un periodo de prueba para que pues recién detectar la anomalía, ¿no? Y de ahí ya viene encima que estás contaminando el suelo y te meten una penalidad. Entonces, en este caso, estás fallando. Pero ¿cuál es la novedad? Pues
Por ejemplo, aquí tenemos un planito así sencillo, ¿no? Aquí está. Por ejemplo, aquí tenemos el tanque, ¿no? El tanque, tenemos la capa que está pues en contacto con el líquido y tenemos la capa que está en contacto con el metal y el metal obviamente el terreno natural, ¿no? La cámara central de la cámara intersticial. Entonces, ¿qué pasa si por A o B el tanque, el metal, pues se genera un orificio, ¿no? Y supera la barrera, la primera barrera estructural que está adherida al metal. Pues en este caso no va a pasar nada, no va a haber ningún derrame de combustible líquido, porque quien va a soportar el líquido es la pared que está en contacto con ese mismo líquido, pues, ¿no? O en su defecto, imaginemos si es al revés, ¿no? Si por A o B se perforó la capa que está pues, en contacto con el líquido, no va a pasar nada porque quien va a soportar es la segunda capa que está adherida al metal. Y si en caso ambos van a tener un agujero, una fisura, pues esta cámara intersticial, al generar una fuga, va a mandar una alerta, una señal a un equipo que van a tener en la estación de servicio, en donde la señal se genera de forma visual como también sonora, indicando en el momento de que pues se está originando una fuga. Y es justamente lo que estamos mostrando, lo que vamos a mostrar en las siguientes diapositivas, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos mostrando las capas que se le dan, las distintas capas que se le dan al tanque en el interior. ¿Para qué? Para que tenga buena resistencia, para que tenga buena adherencia. Todo esto es un proceso que se da, en este caso, en la ejecución de los mismos enfibrados, ¿no? Aquí podemos apreciar, ¿no? El metal, la primera capa, la segunda capa, la cámara intersticial, la siguiente capa y pues la que va a estar en contacto con el combustible, ¿no? Y aquí lo podemos ver en corte frontal, ¿no? Donde aquí se puede apreciar el metal, primera capa, segunda capa y la cámara intersticial, ¿no? Que es una cámara agujereada donde va a tener pues aire en su interior, ¿no? Y por consiguiente, siguiente capa, ¿no? Capa número 3 y pues la que va a estar en contacto con el líquido, ¿no? Entonces, este sistema, ¿no? Que estamos mostrando, ¿no? Este sistema va a detectar por medio de mangueras de aire que puede ser conectada a una, dos o tres tanques o cuatro tanques, la presurización de este aire, ¿no? Si por A o B falla, se agujera, pues va a salir aire por aquí, la presión va a bajar y el equipo va a mandar la alerta, ¿no? Sonora, visual, pero no solamente eso, que al detectar una fuga, el mismo sistema va a compensar con presión de aire al tanque, ¿no? Hasta que pues ya tengas que pararlo y pues verificar dónde está la fuga, ¿no? Localizar. Esto se va a hacer, se va a revisar por medio de un peine eléctrico, ¿no? El peine eléctrico, en este caso, pues se pasa en toda la parte interna del tanque para verificar dónde está agujereado y es muy sencillo de detectarlo inclusive, ¿no? Luego también las pruebas VCN, pruebas de acetona para verificar que este tanque pues esté en óptimas condiciones, ¿no? Porque también en este caso puede ser una falla del mismo sistema, ¿no? Que se puede dar, ¿no? Entonces, eso es lo que se verifica, ¿no? En los tanques de doble pared, ¿no? Con cámara intersticial y detección de fugas permanentes, ¿no? Esto se le conoce como los enfibrados en doble pared, ¿no? Entonces, estos procesos se suelen ejecutar, por ejemplo, como caso real, un caso real que normalmente hemos tenido, pues, en, en España, ¿no? Por ejemplo, esta es la inspección de un tanque que fue enfibrado justamente en el año 1991, ¿no? Y que en enero del 2026, después de 35 años, se ha verificado que la integridad sigue siendo la misma, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha hecho o se ha ejecutado un enfibrado correcto, ¿no? Una buena adherencia, una buena, dureza del material, ¿no? Por eso sigue, en este caso, trabajando de forma ideal, ¿no? Entonces, en este caso, la idea es que no enfibres
ni en 2 años, ni en 4 años, sino que pues tengas tu tanque rehabilitado justamente más de 20 años, 30 años con los enfibrados que se utilizan pues a nivel europeo, ¿no? Ustedes pueden buscar a nivel internacional los tipos de enfibrados, y estos enfibrados han sido ejecutados ya hace más de 30 años, pero aquí en el Perú recientemente se están utilizando, pero se utilizan los métodos convencionales que hemos visto, ¿no? Este, hay personas que dicen, no, pero yo prefiero enfebrar cada 2 años porque de repente me resulta más económico. Sí, pero si tú sumas cada 2 años cuánto te cuesta ese enfibrado, pues prefiero mejor pagar un enfibrado que me dure justamente lo que la calidad del material me puede dar, ¿no? Entonces, ese sentido. Pero para finalizar, ¿no? Como puntos específicos, en el inicio de la exposición estaba mencionando de que el artículo 7.1 del Decreto Supremo, el 001-2022, menciona, ¿no? 3 tablas importantes para pruebas de hermeticidad en estos tanques, ¿no? No, por ejemplo, nos podemos enfocar en la tabla 2 y en la tabla 3. En la 2 menciona tanques metálicos con anodo de sacrificio o revestimientos con plásticos reforzados, ¿no? Nos da 2 columnas, la edad del tanque y la periodicidad de la prueba. Cuando son tanques de hasta 14 años, las pruebas son cada 7 años. Estamos hablando con plásticos reforzados. Cuando es mayor a 14 años, hasta 24 años, es cada 5 años la prueba de hermeticidad, la periodicidad de pruebas, ¿no? Cada 5 años se realiza una prueba. Cuando es mayor de 24 años, cada 3 años hasta culminar su vida útil, ¿no? Pero, ¿qué pasa en los tanques de doble pared, ¿no? O tanques de fibra de vidrio. Este, tenemos pues tanques eh, hasta 20 años, ¿no? Con una periodicidad de prueba de cada 10 años. Y mayor a 20 años cada 5 años hasta culminar su vida útil, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Osinermin te va a mandar en este caso, a hacer pruebas, ¿no? Cada cierto periodo de tiempo, dependiendo de, en este caso, la antigüedad del tanque, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú lo enfibras? ¿Qué pasa si le haces recubrimiento de fibra de vidrio? Por ejemplo, ya sea en doble pared, ¿no? La edad del tanque, ¿no? Si ya es mayor a 20 años, pues tú puedes hacerle cada 5 años hasta culminar su vida útil. Hoy en día, cuando los tanques ya tienen esa edad y no le has hecho ninguna modificación como tal, ¿no? En la periodicidad, no recuerdo bien si es cada año o cada 2 años que se realizan estas pruebas periódicas, ¿no? Entonces, eso es muy engorroso porque uno, tienes que hacerlo constante, dos, que en este caso no sabes si tu tanque va a fallar, ¿no? Y si falla, ¿qué pasa? La UEFA, pues, te puede penalizar. O Sinermin puede hacer la parada del tanque, ¿no? Entonces, por ende, vas a tener las pérdidas económicas que ya bien hemos mencionado, ¿no? Entonces, para estas pruebas de hermeticidad, ¿no? Suelen haber, pues, sistema de detección de fugas, ¿no? Acústicas, ¿no? Hoy en día no es necesario quitar el combustible para hacer una prueba como tal al tanque, ¿no? Eh, en este caso, normalmente se realiza con nitrógeno, ¿no? Pero que esto te va a demorar cierto tiempo, ¿no? Para ejecutar esta prueba. Como también ya se prueban métodos acústicos, ¿no? Por ejemplo, con hidrófonos, ¿no? Tanto aéreo como líquido, donde te va a detectar por lo menos 100 mililitros hora, ¿no? En este caso, de fuga para verificar si es que tu tanque es estanco o no. Y estas pruebas, pues, no te van a demorar más de 5 o 10 minutos, ¿no? Más te vas a demorar en aperturar la tapa de arqueta, ¿no? Hacer las conexiones y luego la prueba, ¿no? Más te demoras en eso, porque estas pruebas duran 5 o 10 minutos a lo mucho, ¿no? Y hacen estas verificaciones como tal. Entonces, esta era lo que pues se quería mencionar en esta pequeña charla, estimados oyentes. Yo, pues, la idea era mencionar estas nuevas tecnologías, como son en simple pared, en doble pared, que puedan tener estas adherencias, resistencias y flexión de los materiales para que la vida útil de esos tanques, pues, sean
mucho mayores, ¿no? No solamente que te duren los 20 años que ya han durado o 30 años que ya han durado, sino que con el enfibrado sean 30 años más, ¿no? Ya no tienes que hacerlo cada 2 años o cada 4 años, como bien se menciona, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Esto, lo que ya he mencionado de las pruebas de hermeticidad, es una exigencia de OSINERMIN por medio de los decretos supremos que establece el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Esto es una exigencia total de OSINERMIN, que toda estación de servicio tiene que cumplir, ¿ok? Entonces, ese es un punto importante, ¿ok? A ver, un segundo, por favor. En este caso, pues estos decretos supremos, por ejemplo, el 001-22, te dice incluso que no están admitidos pues ya las pruebas de nitrógeno, porque en este caso las pruebas de inspección acústica son las más ideales y las más rápidas y las más fiables aquí en el Perú. ¿Ok? Bueno, eso es todo lo que les quería compartir el día de hoy. Teníamos 45 minutos en este caso, de sustentación. Y pues les agradecemos bastante por oírnos, por escucharnos. Nosotros somos Biotan Solution, empresa especializada en rehabilitación de tanques de almacenamiento de combustibles líquidos. Muchas gracias. Le doy el pase a Kiara, por favor, para culminar la presentación, si tuvieran algunas consultas o dudas. Muchas gracias, ingeniero Ian. Tenemos algunas consultas en el chat. Liz nos dice si en la inspección periódica se detecta algún defecto que no se percató en la inspección anteriormente, se debe proceder a reparar o cómo no afectó la integridad del tanque, no se repara. Alberto Guerrero nos consulta si se les va a compartir la presentación. Sí, quienes hayan registrado en el enlace y colocaron su correo, se les va a hacer llegar la presentación. Ok, ok, sí, estoy leyendo justamente en el chat porque no te escuché muy bien la pregunta, pero ya la estoy leyendo. Eh, bueno, si la inspección periódica se detectó en algún defecto que no se percató en la inspección anteriormente, ¿se debe proceder a reparar o cómo no afecta la integridad del tanque, no se repara? Pues en este caso, la periodicidad establecida por el Decreto Supremo 01-22 va dirigida específicamente a las pruebas de hermeticidad, ¿no? Estas deben ser atendidas a la brevedad posible, ¿ok? Eh, por lo, en este caso, pues por lo general los defectos son identificados, porque a partir de esto se pueden generar fugas, ya sea por picaduras o por otro punto, ¿no? Ya sea agrietamiento, agujeros, etcétera, ¿no? Es por eso que es muy importante contar con algún plan de mantenimiento en donde ya sea, pues, prueba de hermeticidad o análisis volumétrico, ¿no? Este análisis volumétrico puede ser de rutina. Se puede detectar, en este caso, estas pérdidas, pues, y así evaluar, pues, la dimensión del problema, ¿no? Entonces, si tú lo detectaste en una evaluación periódica o, que tú tienes como procedimiento interno, pues tú mismo puedes proceder a reparar. No tienes que esperar un periodo de prueba por medio de OSINERMIN o de acuerdo al decreto supremo, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Lo puedes ejecutar incluso antes, ¿no? Eh, Como siguiente pregunta, ¿cuál es mejor el enfibrado, cambio de tanque metálico o cambio de tanque de fibra de vidrio? Pues ya en este caso, pues eso sabemos que cambiar el tanque, ¿no? Cambiar el tanque te va a generar un costo económico elevado, ¿no? Dos, que vas a hacer una parada de estación de servicio cuando tú vayas a instalar ese tanque, ¿no? Y eso no va a ser de una semana, va a ser de 2 semanas, porque tienes que, en este caso, hacer trámites también con las entidades, ¿no? La DREM, la OSINERMIN, la OEFA, ¿no? Y pues, si en todo caso quieres un costo más viable, ¿no? Tú tienes que reparar o rehabilitar el tanque como tal, ¿no? Que te va a ser menos costoso, ¿no? Un enfibrado, pues, ya sea en simple o en doble pared, es mucho más económico que incluso cambiarlo. Muy aparte que tú dejas de vender en estación de servicio, ¿no?
Entonces eso es. Eso es con respecto a la segunda pregunta. Buenas tardes. Bueno, ¿se va a compartir la presentación? Pues sí, no hay ningún problema. Rafael pregunta, ¿el proceso de enfibrado se debe informar a Ocinermin? Pues en este caso nosotros, a ver, como caso Biotan, ¿no? Porque nosotros también, como se podrá ver, tenemos en España, Italia, Inglaterra, ¿no? Entre otros países, eh, hicimos la consulta ante Ocinermin, ¿no? Si se necesita un informe técnico favorable para, pues, poder realizar estos tipos de enfibrado. Pues no, no se requiere, incluso tenemos la respuesta de ello. ¿Por qué? Porque tú no estás haciendo una modificación al tanque. Tú lo que estás haciendo es, en este caso, manteniéndolo, ¿no? Lo estás manteniendo al tanque, ¿no? Le estás, en este caso, enfibrando internamente, pero eso no va a cambiar nada. Lo que sí, en este caso, obviamente el enfibrado, al tener un espesor, ¿no? En doble pared máximo de 0.7 milímetros, tú lo que estás haciendo es cambiando como mínimo el volumen del tanque, lo cual se hace una recalibración, pero eso nada más. No hay más que hacer, ¿no? Ni siquiera se necesita realizar un informe técnico favorable como tal, ¿no? Tenemos esa respuesta incluso de Ocinermin, que la cual también la podemos compartir, para que ustedes vean que incluso este tipo de trabajos no necesitan, en este caso, mayor trámite, ¿no? Mm, y bueno, continuando con tu pregunta, ¿no? ¿Eso va a ampliar la frecuencia del tiempo de prueba? Sí, eso va a ampliar justamente, como acabamos de ver, justamente es mayor a 10 años dependiendo de del tiempo de vida del tanque, ¿no? El enfibrado del tanque corresponde a la clasificación de la tabla 2 o a la 3. Pues en este caso es a la 3, a la 2 en este caso, cuando es en simple pared, pero cuando es en doble pared corresponde a la tabla número 3, ¿no? Se nos puede enviar las consultas sin email, claro, lo vamos a proporcionar. Va a haber a ver si me ayudan, va a haber una encuesta, no, un formulario, ¿no? Un formulario donde van a llenar sus datos y ahí podemos enviar pues la información, no hay ningún problema. Cuando te refieres a que la estación no deja de atender, te refieres a que la estación no cierra y el trabajo es aislado por el tanque, pues en este caso, cuando hablamos de que en este caso vas a dejar de atender, es que ese tanque al tener, pues en este caso, un periodo muy largo por cambio, ¿no? Por cambio de tanque u otro tipo de mantenimiento, pues en este caso ese tanque o ese surtidor va a dejar pues de atender, ¿no? Y pues eso va a generar una pérdida económica como tal, ¿no? Como también, pues si ya quieres cambiar dos tanques o los tanques completos de tu estación, obviamente va a cerrar tu estación como tal hasta pues que pase las inspecciones adecuadas, ¿no? Eso es. A ver. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta más? Por ejemplo, mencionando también a que tu, perdón, la estación deja de atender pues para poner en rehabilitación un tanque. Cuando hemos hablado, por ejemplo, del ecofiltro, el ecofiltro en este caso origina de que pues la desgasificación también en este caso sea más efectiva, ¿no? Los gases sean atrapados mediante el ecofiltro y no sean ventilados, en este caso, a la atmósfera. Y pues en su defecto no tienes que hacer ningún cierre de estación tampoco, ¿no? Porque esta es una desgasificación forzada, pero con atrapamiento de los gases como tal, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta, duda, consulta que quieran realizar? Estamos atentos. Ah, ok, aquí hay una. Ok, ¿cuánto tiempo demora la prueba de inspección acústica por tanque? Pues en este caso aproximadamente es una hora, pero esto incluye las pruebas, resultados y obviamente la apertura de la arqueta, los trabajos mecánicos que hay que hacer, ¿no? Para aperturar la entrada en donde van a ingresar los hidrófonos y esa misma prueba incluso puede demorar 10, 15, máximo 20 minutos como tal, pero todo el proceso en general, una hora como mucho y ya está.
Ok, entonces se está enviando un formulario, no sé si lo pueden volver a enviar en el chat, por favor. El formulario y las personas que deseen lo llenan y se les estará enviando la información que incluso requieran, ¿no? En la última diapositiva están los números de celular, página web y correo en Hola, ¿qué caso tal? requieran alguna información. Hola, tenía una consulta. Sí, sí, hola, ¿qué tal? Entré un poco tarde en la reunión, pero me interesa el tema de los recipientes de combustible. Tengo entendido que entonces las soluciones que ustedes dan, ese revestimiento que se le hace es para qué, o sea, el fin cuál es, mejorar la protección de un tanque ya deteriorado o un tanque nuevo que sale de fábrica, yo lo puedo hacer ese revestimiento. ¿Ok? En ambos casos es una forma ideal. Si tú tienes un tanque nuevo y lo quieres revestir para generarle la protección, no hay ningún problema, porque tú vas a saber que en el futuro ese tanque no va a fallar, incluso si le pones un sistema de doble pared. Pero si tienes un tanque ya que es viejo, tiene ya un periodo de vida, pues, y pues tiene alguna falla o no, igual lo puedes reenfibrar, o perdón, lo puedes enfibrar, ¿no? No, no hay ningún problema. En ambos casos es factible, ¿sí? ¿Ok? ¿Alguna pregunta más, por favor? O damos por culminado la charla. Vamos a Muchas esperar unos gracias, minutos. ingeniero ¿Sí? Jan, muchas gracias. ¿Mm? En el chat les hemos dejado una encuesta de satisfacción. Les toma muy pocos minutos realizarla. Les pido por favor la llenen, está en el chat en este momento y es importante que la respondan ya que su retroalimentación nos ayudará a diseñar charlas más E útiles y incluso, alineadas al sector. sí, disculpa, Kiara, incluso en Ujú. este formulario nosotros vamos a poder de repente obtener sus datos para que pues podamos estar en contacto y si quieren la información, nosotros le podemos hacer llegar Ujú. sin ningún problema. Bueno, ¿Sí? Esperamos ujú. entonces por ahí unos minutitos, Kiara, dos Claro, minutitos de repente, por favor, sí, para que para que puedan ver el puedan llenar. formulario y lo puedan llenar. Ujú. Así es. Claro. Gracias. Y de esta forma también poder tener sus datos, sus correos para poderles hacer llegar la presentación. Sí. Aprovechando que, bueno, estos dos minutos que tenemos, por ejemplo, el sistema VCN que vemos en pantalla, ya que están muy interesados en pruebas de hermeticidad, eh, por ejemplo, el decreto supremo establece, en este caso, una detección de fuga de 378 mililitros hora, ¿no? De detección de fuga, pero en este caso el sistema VCN, que es un sistema europeo, eh, en este caso, pues tiene una detección de fuga de 100 mililitros hora, como anteriormente lo mencioné, ¿no? Y es por eso que al ser una detección mucho más precisa, pues la duración de la misma es menor, ¿no? Como bien hemos mencionado, 20 minutos como tal. ¿Sí? Bueno, entonces, listo, hemos culminado la charla del día de hoy. Yo les agradezco bastante por su atención y en cualquier consulta o duda están los números que hemos dejado en pantalla, así que estamos en contacto. Muchas gracias a todos, gracias a la jefa también. Hasta luego. Muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias Biotan por tan valiosa charla. Igual va a quedar abierta la sala para que puedan seguir contestando la encuesta a quienes les falten. Muchas gracias. Gracias. Gracias.